pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, Maite Sarasola, ¿y tú? Bien, varios temas hoy. Por un lado vamos a analizar la realidad uruguaya alrededor del lavado de activos y cómo se vincula esto, por un lado, con la corrupción y también el narcotráfico. Nos vamos a estar preguntando si el Estado tiene herramientas suficientes para combatirlo y también cuáles son los controles que se realizan en nuestro país. Sobre este tema vamos a estar charlando con Daniel Espinosa y también Gabriel Tenenbaum. Y ahora, en la primera mitad del programa, profundizaremos en dos temas de actualidad de la ONU, dos temas internacionales muy importantes. Uno, el miércoles pasado se aprobó por amplia mayoría en la Asamblea General, Uruguay se abstuvo, una resolución que exige el retiro de Israel de los territorios ocupados de Palestina. Por otro lado, entre hoy y mañana se está desarrollando la denominada Cumbre del Futuro, también ahí en la ONU en Nueva York. Dicen que puede cambiar las reglas del relacionamiento internacional. La Asociación de Bancos comunicó al sindicato de que no se renovaban los convenios colectivos. Y el objetivo es justamente actualizarlos. Tenemos convenios con cláusulas establecidas hace décadas cuando el mundo era diferente y tenemos que adaptarlo al mundo de hoy. Hay un esquema de remuneración basado en la antigüedad. En lugar de remunerar el esfuerzo, el mérito, agregar valor, se remunera la antigüedad. Entonces nosotros tenemos en el mismo puesto personas que ganan menos de la cuarta parte solo porque entraron después. Entonces, bueno, Oso, ese no era el tape. ¿Tenemos el tape ahora sí para tirarlo? ¿No? Bueno, ¿sí? Hace 4 años comenzamos el proceso que nos trae hoy aquí, porque hemos visto que el mundo tiene problemas, conflictos, desigualdad, amenazado por el cambio climático, las tecnologías no reguladas, los ODS en peligro. Muchos países now en una situación de grave endeudamiento, de crisis en el coste de la vida. Las instituciones multilaterales también sufren, incapaces de responder a los desafíos modernos, contemporáneos, mucho menos los de mañana. Hemos visto cómo se erosiona la confianza en las soluciones multilaterales, se disipa la confianza cuando más la necesitamos. Por eso comenzamos la reforma, la renovación del sistema internacional para que esté listo para este momento, para el futuro. Necesitamos un multilateralismo más incluyente, efectivo, conectado entre las instituciones internacionales y con la población. Ello significa mayor representación de los países en desarrollo. Significa una voz para todos ustedes y para que todo lo que representan. Bien, que arranque el nuestro. Presentamos entonces y recibimos nuevamente, que ya lo estábamos extrañando un montón, a nuestros panelistas, Karina Núñez, Camilo Ponsmigliaro, bienvenidas nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de que hagan el breve comentario, les recordamos a ustedes que están del otro lado que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Bien, ahora sí, primeros comentarios antes de arrancar con el tema. Bien, nada, que celebro que tengan esa voluntad, pero haz lo que digo, más no lo que yo hago, ¿no? Si realmente tuvieran quisieran hacerlo, dejarían de estar avasallando pueblos por el litio o cualquier otro de los recursos humanos, ¿no? Los recursos naturales. Y nada, hay que estar muy atentos, porque en el contexto global nosotros podremos ser muy nacionalistas, muy suizos, aunque estemos en América, pero un plumetazo, vienen, estacionan el avión y acá no queda ni el loro. Camilo, gracias, Karina. Yo ya quiero arrancar dejando planteada una pregunta, capaz, Álvaro, para charlar dentro de un rato. ¿Qué significa realmente, en términos políticos, la postura de Uruguay de abstenerse ante una situación de tal injusticia como es el genocidio y la ocupación ilegal de Israel en Palestina? Porque, nada, leyendo antes de venir al programa, uno se encuentra con cifras que son devastadoras, más allá de lo que hemos convivido en las últimas semanas, los últimos casi un año va de ocupación ilegal, posterior, bueno, a la invasión de Hamás y el atentado del 7 de octubre en territorio israelí. Y las cifras actualmente se remontan a prácticamente lo mismo que la misma cantidad de muertos y heridos que se han acumulado en 13 años de guerra en Siria.
con más de 41.000 personas muertas, con más de 16.000 niños muertos, mujeres violadas en prisiones que teóricamente cumplen con los derechos, con los estándares de los derechos humanos de toda prisión en territorio israelí, personas desaparecidas. Ante una situación de tal magnitud en la que no cabe duda de que los derechos humanos están siendo constantemente violados, así como los tratados y el derecho internacional, ¿qué implica que el Uruguay haya tomado una postura de abstención cuando para otros temas donde se considera que hay una violación a los derechos de los pueblos, somos los primeros en levantar la voz, como fue el ejemplo de las elecciones en Venezuela? El Parlamento de este país no titubeó, no dudó, no le tembló la mano ni siquiera por un segundo en calificarlo como una dictadura. Queda planteado y vamos a llegar a eso porque de los dos temas, gracias Camilo, de la ONU que tenemos, vamos a empezar por el otro. Pero cuando lleguemos ahí, sin duda, la postura de Uruguay, qué explicaciones puede tener, qué análisis podemos hacer de eso, estará sobre la mesa, tomamos nota y está recontra presente. Como está recontra presente Álvaro Padrón, hoy no allá en el panel, sino aquí como invitado, como dijo cuando abandonó el panel y que nos dolió ese hecho a todos, que se fuera, digo, no los argumentos, es que se iba a abocar a temas internacionales netamente. Pues aquí estamos para hablar de eso, de estas cuestiones vinculadas hoy a la ONU. Álvaro, qué placer, querido, ¿cómo estás? Lo mismo, Tempo, Maite, panel querido, equipo de La Letra, la verdad que es un gusto estar acá, una alegría. Me ha preguntado mucha gente por qué me fui de La Letra y yo les decía, no me fui. Pero bueno, se necesitaba esta presencia, por suerte apareció un tema internacional, ya vemos que genera interés y vamos a poder compartir desde ese lugar que yo les proponía, que era hablando de esto que es a lo que me dedico. Así que una alegría. Dos temas, la alegría es nuestra, Alvarito. Dos temas a falta de uno, en realidad, los dos vinculados con la ONU y los dos muy pesados, ¿no? Después veremos qué indica la realidad. Siempre en estas cuestiones de las resoluciones, las resoluciones sí son pesadas y la cumbre esta que se desarrolla es pesada. Veremos qué pasa en los hechos, cómo repercute. Pero empecemos por esta, porque esta cumbre del futuro que se está desarrollando hoy y mañana en la sede de la ONU reúne a los líderes mundiales allá en Nueva York y dice la propia ONU para forjar un nuevo consenso internacional sobre cómo lograr un mejor presente y salvaguardar el futuro. Y la propia ONU marcó altas expectativas para terminar en un documento final que marque pautas y que cambie cosas. Se ha dicho que esta asamblea sería la reunión más importante, o podría serlo, desde la creación de la ONU en 1945. ¿Por qué podría ser así y qué expectativas tenés vos? Yo coincido con catalogarla con ese énfasis, ¿no? Fíjense que en 1945 se creó, ya tiene décadas y sin embargo se está ubicando este momento, no es solo la cumbre, es el momento, es que es tan especial, ¿no? La asamblea empezó el jueves y ya de por sí sería muy importante. Camilo estaba refiriéndose a un hecho que atraviesa hoy el planeta entero, que son las guerras. No es solo la de la Franja de Gaza, también es la de Ucrania y Rusia. O sea, que haya guerras otra vez. Recuerden que la ONU se creó al final de la Segunda Guerra Mundial para que no volviera a haber guerras. O sea que ya el hecho de que haya una guerra y por lo tanto que sea necesario discutir la paz es ya una razón suficiente para decir que es una Asamblea General especial. Pero no es eso lo más importante, sino estar convocando a una cumbre que yo creo que el nombre ya da cuenta de la importancia, ¿no? Llamarla Cumbre del Futuro para mí tiene mucho que ver con las expectativas. Nada de esto se resuelve en una sola reunión, ¿no? Pero las cosas tienen comienzo y yo creo que este es el momento en que comienza un debate nuevo a nivel planetario, no porque los temas sean nuevos, sino porque han llegado a una gravedad que ya no da para más. Y yo creo que ese es un poco el clima, ¿no? Que ya la cosa no da para más. Voy a leer palabras, recién veíamos al secretario general de Naciones Unidas, es un portugués, Antonio Guterres, y uno puede decir, bueno, si Álvaro pone adjetivos exagera, si algunas corrientes políticas o sociales internacionales plantean la gravedad, por decir los ambientalistas, capaz que están exagerando, poniendo el foco en un tema que les preocupa. Yo voy a hablar del que se supone es el presidente del planeta, ¿no? Para ubicarlo. La ONU es el gobierno del planeta, lo más parecido que tenemos a un gobierno en el planeta, y su secretario general es la autoridad máxima. Y él dice, estamos entrando en la era del caos. El mundo actúa como una peligrosa ley de la selva donde reina la total impunidad. Estamos frente a una crisis climática desbocada
el desarrollo de la inteligencia artificial sin regulación y las desigualdades en aumento. El Consejo de Seguridad nunca estuvo tan mal y no logra resolver las guerras en curso. Las instituciones financieras internacionales, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, favorecen a los ricos que las crearon. A fin de este año, los países más pobres deberán más plata en deuda externa que todo lo que gastan en salud, educación e infraestructura. Esto lo dice el que conduce este organismo. La persona, uno podría decir, la más importante del planeta, porque tiene el rol de conducir las Naciones Unidas. Bueno, es evidente que Perdona, desde... Álvaro, Sí. antes de seguir, después uno cotejará declaraciones con realidades y lo que se vota y lo que se aprueba. Pero no es común que un presidente, un secretario general de ONU se exprese así. Decís. Para nada, para nada. Algunos lo han acusado de alarmista, pero yo te diría que hay un enorme consenso de que sus palabras son el reflejo de la realidad y condicionan la agenda y por lo tanto la convocatoria de una cumbre así. Te lo digo de esta manera. Están planteando una refundación. Cuando se crea las Naciones Unidas es frente al desastre de las guerras. Las dos guerras, nosotros no somos contemporáneos de esa época, pero seguramente podemos de alguna manera sentir los efectos que causó. No solo por los millones de muertos, sino porque hundió al mundo en una enorme pobreza y en una situación que no había existido antes en términos de lo grave que significaba, sobre todo la perspectiva de futuro. Se crea las Naciones Unidas para que no vuelva a ocurrir más. Y fue un gran pacto. Por eso ahora se habla de un nuevo pacto y se le llama Pacto del Futuro. Estamos en un clima de refundación, de la necesidad de mirar de vuelta ese gran acuerdo, en algunos sentidos no funcionó, pero muchos sí, y es autocrítico en decir este tipo de organización con sus reglas actuales y sus equilibrios no funciona para los problemas actuales. Los tres grandes objetivos que se plantea para construir ese pacto del futuro son reformular el Consejo de Seguridad, que claramente fue hecho al reflejo del final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, repartiendo poder entre y los lo vamos a ver entre mucho los con ganadores. Renzo más adelante, ¿no? Porque él es especialista en eso y va a hablar mucho, incluso con esta preocupación de Camilo, de por qué se están tomando decisiones como la que se están tomando. Por ejemplo, esta última está aparte, y eso sí quiero meterme yo, sobre la posición de Uruguay, pero en gran medida tiene que ver con un sistema que ya no funciona, porque hay derecho al veto de 5 grandes potencias, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Hay 10 países que se integran a ese consejo de manera no permanente. No hay equilibrio, ¿no? Ya no tiene sentido con la ecuación mundial hoy ese sistema. El mundo tiene una multipolaridad que no se refleja en la ONU. Y a nuevos poderes y a sobre todo una necesidad muy superior que darle a esos países esa potencia. O sea, primer objetivo, reformular el Consejo de Seguridad. Segundo objetivo, reformular el sistema financiero internacional, que el secretario general de Naciones Unidas cataloga como un sistema creado por ricos y que refleja precisamente los intereses de los ricos, sobre todo por el aumento de la desigualdad. No es verdad que el mundo prospera, aumenta la riqueza, pero aumenta la concentración de la riqueza y por lo tanto aumenta la desigualdad. Y le está pegando directamente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, dos organismos que nosotros conocemos bien aquí en el sur. Y el tercer punto, por supuesto que no existía en 1945. Miren cómo lo formula. Hay que hacer las paces con nuestro planeta. Parar la guerra contra la naturaleza. Claro, eso no pasaba, no en 1945, no pasaba hace 20, 25 años con la conciencia que hoy tenemos de que estamos frente a un abismo. Es decir, lo que está pasando en el planeta en materia de crisis ambiental es ni más ni menos que el potencial de destruir el planeta. Entonces, eso requiere de un nuevo concepto sobre una gobernanza global. Eso, repito, no es solamente que la ONU algunas cosas no las pudo hacer bien, es que algunas no estaban en la agenda y yo creo que por eso es tan importante y por eso yo creo que acertaron en ponerle el concepto de futuro a esta cumbre. Vamos a saludar ya vía Zoom a un interlocutor de lujo que se suma a esta conversación, que no es otro que Renzo Pomi. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Internacional. Hace 22 años ya está ahí en Nueva York y es representante de Amnistía Internacional ante Naciones Unidas. Pomi, muchas gracias por este contacto. Buenas noches. ¿Cómo va todo por ahí? Buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Y bien, todo bien.
ya nos meteremos en la resolución del miércoles, pero que ya que empezamos planteando este tema de la cumbre del futuro, ¿qué expectativas reales y o realistas tenés vos personalmente frente a esto? Bueno, primero escuchaba con mucha atención lo que decía Álvaro y estoy de acuerdo en su mayoría. La única diferencia que podría hacer es que, bueno, contestando directamente a tu pregunta, es que no tengo ninguna expectativa porque la cumbre del futuro básicamente, en términos prácticos, empezó hoy a las 8:30 y para las 9:30, 10 de la mañana ya había terminado. Digo esto porque la primera medida de la cumbre del futuro fue adoptar el Pacto del Futuro. El Pacto del Futuro bueno, evolucionó empezando por un proyecto original que ya no era demasiado ambicioso, pero era un poco mejor que el que tenemos ahora. Y después de 5 distintos proyectos, y después de que hoy algunos países intentaran debilitarlo aún más, finalmente la cumbre adoptó la resolución por la cual se aprueba el pacto. Y como decía antes, el pacto, que debería ser una reformulación de Naciones Unidas y del sistema internacional, y que debería ser ambicioso, como lo anunció el secretario general, y que iba a ser una oportunidad generacional, digamos, resultó siendo una serie de reformulaciones, no, ni siquiera reformulaciones, de repeticiones de compromisos que los estados ya tienen y en algunos casos compromisos menores de los que han asumido, por ejemplo, en temas de justicia ambiental y cambio climático. Entonces, lamentablemente lo que te puedo decir después de haber estado en la cumbre en la mañana es que la cumbre como reunión terminó para mí. Ahora la tarea nuestra es interpretar lo que se resolvió para ver si hay algo que se pueda salvar y poder trabajar con eso que es rescatable, digamos, para tratar de lograr los cambios que se necesitan. Interpreto entonces que en tu visión ha sido todo muy descafeinado en la jornada, pero te quiero preguntar específicamente por uno de los puntos que traía Álvaro y que traía Guterres, que es el de la gobernanza y del poder de veto de las potencias en el Consejo de Seguridad. Y te lo pregunto en tanto representante de Amnistía Internacional, porque sabemos que una y mil veces alguno de esos vetos, por importantes intereses, amistades entre países, el cubrirse las espaldas o como quiera llamarse, han postergado los derechos humanos de enormes poblaciones, porque uno la veta de esos que están sentados a esa mesa chica. Ese tema estuvo planteado, ¿hay perspectivas de que algo cambie en función de este pacto que decís se resolvió muy rápidamente? ¿O hay perspectivas para un futuro cercano de que esto se ajuste y se democratice? Bueno, el tema de la reforma del Consejo de Seguridad ha estado en la agenda de Naciones Unidas por décadas, ¿no? Y la última vez que el Consejo de Seguridad tuvo alguna reforma mínima fue en el año 1966, cuando Uruguay estaba en el Consejo de Seguridad, cuando se aumentó el número de miembros del Consejo de Seguridad. El tema del veto siempre se ha considerado como uno de los temas principales que impiden que el Consejo de Seguridad actúe de una manera efectiva, pero es un tema que nunca ha podido ser resuelto. En el Pacto del Futuro, el primer borrador de Pacto del Futuro tenía alguna referencia un poco más aceptable sobre la necesidad de reformar, de reformar el sistema actual y sobre todo de hacer algo con el veto, pero nunca hubo un compromiso de parte de los estados que discutieron los distintos borradores en terminar con la posibilidad de 5 países de bloquear resoluciones del Consejo. Entonces, hoy el pacto que fue aprobado simplemente dice que el tema del veto
es un tema importante que debe continuar siendo debatido y los estados se comprometen a hacerlo en el futuro. Eso es todo. En el pasado había un artículo del pacto que decía que los países se comprometían a no vetar resoluciones que querían responder a situaciones en las que estaban cometiendo crímenes en contra del derecho internacional, sea genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Ese artículo fue borrado y hoy simplemente dice el pacto que los países se comprometen a apoyar resoluciones que traten de esos temas sin siquiera mencionar el veto. Entonces, lamentablemente, a pesar de que hay un compromiso de los países de continuar con el tema de la reforma del Consejo y en particular del veto, no hay ninguna expectativa de que una reforma tal sea lograda en los años venideros, en el corto plazo, digamos. Teniendo en cuenta, y se lo pregunto a ambos, el poder de las grandes potencias que tienen ese poder de veto, ¿existen palancas políticas que se puedan accionar para tener expectativas concretas de que esto cambie? Porque evidentemente los propios países grandes, ¿no? Se necesita que esas propias potencias suscriban este tipo de acuerdos para que tengan fuerza. Ahora, debe haber también otros tipos de negociaciones, obviamente por debajo de la mesa de toma y daca, para evitar que esto suceda. ¿Hay algún camino político que ustedes vean viable? Empiezo por usted, Pomi, para que esto se agilice y se haga realidad. Bueno, en una reunión reciente en la cual estábamos discutiendo el tema del Consejo, una colega decía que los enemigos principales de la reforma del Consejo no son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sino que son aquellos que aspiran a ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No es que esté completamente de acuerdo con la afirmación, pero tiene algo de verdad, en el sentido de que, como ustedes saben, hay grupos de países, en especial los países del G4, que incluyen Alemania, India, Brasil y se me escapa algún otro país, que pretenden ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Eso genera que haya otro grupo de países que también tienen la misma aspiración, que contradigan las aspiraciones del G4 y por lo tanto nunca se lleva a la Asamblea General una propuesta que sea consensuada por todos los países. Por eso es que hubo un proceso de reforma del Consejo de Seguridad separado del proceso del Pacto del Futuro, que llevó insumos al Pacto del Futuro que fueron consensuados, que fueron mínimos porque no hubo acuerdo. Entonces, en algún momento existirán las presiones que tú dices para que el sistema cambie, pero lamentablemente en la situación actual que tenemos geopolítica, con los conflictos que hay y la total falta de cooperación entre las grandes potencias, es bastante poco esperable que una reforma, que las potencias y sobre todo los miembros permanentes se sientan obligados a aceptar una reforma que hoy no aceptan. Álvaro. Por ejemplo, Sí, no, perdona, termina. solo para terminar, por ejemplo, Estados Unidos, por diferentes motivos, anunció hace poco que estaría dispuesto a aceptar 2 países africanos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad sin derecho de veto. Entonces, lo que quiero decir es que, y eso no ha sido obviamente consensuado con los otros miembros permanentes del Consejo. Lo que digo es que por distintos motivos es posible que el Consejo se expanda y que haya nuevos miembros permanentes, no ahora, pero en los años venideros, pero de ahí a eliminar el veto y por lo tanto uno de los obstáculos más importantes a la efectividad del Consejo de Seguridad es algo que no deberíamos esperar en los próximos años. Sobre esto, Álvaro. Y bueno, tenemos la suerte de estar con alguien que
está allí, ¿no? Y que acaba de vivir esta experiencia, algo que nos estamos entendiendo de esta manera y no por el gobierno uruguayo, ¿no? Que es un tema a conversar, ¿no? ¿Qué pasó y qué pasa con la posición de Uruguay? Pero yo estoy convencido que los cambios van a venir por las crisis. La incapacidad de esta experiencia de gobernanza global, no solo en este tema, porque ahora nos estamos concentrando en claro, lo que siempre es más visto, ¿no? Que es el Consejo, su poder para actuar o no en momentos de guerra. Y lo más dramático, ¿no? Dramático. Porque son miles y miles sufriendo, se pone de acuerdo la comunidad internacional y uno en la mesa dice, veto, Sí, pum, todo para sí, atrás. sí, sí. Parece de una irracionalidad en esta época de la humanidad muy fuerte. Sobre todo antidemocrático. Yo creo que uno de los efectos más importantes que deberíamos buscar en las Naciones Unidas es una democratización. Nadie entendería esas correlaciones de fuerza al interior de un país. Tenemos allí un problema serio, que es que la democracia no alcanza niveles supranacionales. La reivindicamos en los estados nacionales, pero nos cuesta mucho luego entender que tiene que ser una batalla a dar en organismos de este estilo, donde se está jugando nuestra vida también, nuestro futuro, nuestros principales problemas. Entonces, aquí hay una pelea que por supuesto no se va a resolver en un solo episodio. Nos está contando Renzo que claramente no hubo ni siquiera la capacidad de abordar alguna de las expectativas previas, que ya eran bastante relativas. Entonces, yo creo que este es el tema duro, ¿eh? Este es el tema duro porque, como dice Renzo, estamos en medio de conflictos. Es muy difícil resolver cosas de estas en medio de conflictos porque es donde se activan los intereses más fuertes. Vos decías hace un rato las amistades, los vínculos, son intereses, ¿eh? Básicamente son intereses que terminan posicionando a las potencias, a estos 5 privilegiados que tienen el derecho a veto, pero como él dice, es mucho más compleja la situación y yo creo que el gran concepto tendría que ser la democratización, pero yo creo que va a venir no por el lado de convencer a los que tienen poder, sino por los hechos que van a llevar a que la necesidad de una gobernanza distinta, las crisis, las múltiples crisis que tenemos hoy en el planeta, van a obligar a una transformación, porque si no vamos a tener un problema mucho mayor, que es la pérdida del control. Se han roto los equilibrios. Esta imagen del secretario general diciendo que entramos en una época de caos, yo creo que cuestiona fuertemente este concepto de organización que hoy tenemos a nivel internacional, que bueno, en el episodio de hoy ha demostrado ser incapaz de una autorreforma. También me importa mucho el papel de otros actores transnacionales, por ejemplo, la sociedad civil. Renzo pertenece a una organización global como Amnistía Internacional. Tiene que ser, además de los estados, otro conjunto de organizaciones las que vayan, sobre todo, peleando por la idea de que necesitamos un gobierno global democrático que se haga cargo de los problemas que este planeta tiene hoy y que tiene la sociedad, no una abstracción, no es un problema de Nueva York y de una cumbre, sino de la sociedad en su conjunto. Pomi, para cerrar por hoy este tema y pasar después a la resolución del miércoles sobre la cuestión Palestina-Israel, ¿hay algo positivo que puedas rescatar de hoy? ¿Alguna luz de esperanza relativamente concreta en cuanto a este acuerdo que, decís, rápidamente se firmó porque era muy liviano y se acordó muy rápido? No hubo discusiones profundas, infiero. ¿Hay luz? Bueno, yo diría que ni siquiera fue tan fácil, ¿no? Porque hasta último momento anoche hubo un grupo de países que rompieron el silencio, que es la manera en que aquí llaman cuando expresan disconformidad con el texto a último momento. Y hoy, como decía antes, Rusia, en nombre de algunos países, planteó una enmienda que finalmente no fue ni siquiera votada, ¿no? Entonces, aún lo poco que se aprobó hoy, no se aprobó con un verdadero consenso, porque hay varios países que ya expresaron su desasociación con el texto que fue aprobado. Entonces, como esto es muy fresco, todo lo que estoy diciendo suena bastante negativo y pesimista, pero como ustedes saben, la sociedad civil normalmente somos extremadamente optimistas y tratamos de sacar lo mejor de las situaciones negativas, ¿no? Entonces, como decía al principio, la tarea ahora es tratar de estudiar a fondo el tema y tratar de usarlo en nuestras tareas de incidencia para empujar a los países que cumplan con los cometidos que han asumido en este pacto, ¿no? Los cometidos son repeticiones de
de obligaciones que ya tienen, pero por lo menos tenemos esas repeticiones y esos, eh, bueno, esas afirmaciones de los compromisos existentes que vamos a tratar en el futuro de que finalmente los hagan realidad. Pasamos al segundo tema que teníamos planteado para hoy, la resolución de la Asamblea General de la ONU el miércoles pasado, aprobada con 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones, entre ellas las de Uruguay. Fue impulsado por Palestina esto y se basa en la opinión consultiva emitida en julio por la Corte Internacional de Justicia. Esta resolución entonces insta a Israel y ya iremos a hasta dónde esto puede tener, ya sabemos que no es vinculante, pero hasta dónde puede tener peso en la realidad, insta a Israel a desocupar los territorios palestinos e incluso a devolver territorios que han sido colonizados y un montón de otras cosas. Este es el aspecto central. Tuvo el apoyo de países como Brasil, Chile, China, Cuba, El Salvador, Francia, Irán, Irak, Irlanda, Japón, Rusia, España, Emiratos Árabes, entre otros, como decía, fueron 124 a favor. En contra, países como Argentina, Hungría, Israel mismo, claro, Paraguay y Estados Unidos, claro, entre otros. ¿Cuál es la postura de Amnistía Internacional en este sentido? ¿Cómo evalúan esto que sucedió el miércoles y cómo puede repercutir concretamente en el futuro? Bueno, es una resolución sumamente importante porque además es una resolución que reconoce la importancia de la opinión consultiva que dictó la Corte Internacional de Justicia, que trata de temas en los cuales Amnistía ha estado trabajando por décadas, básicamente desde la fundación de Amnistía Internacional en 1961. Entonces, es una resolución sumamente importante que yo diría, como tú sabes, Amnistía es una organización de derechos humanos. Entonces, la resolución que se aprobó el otro día es una resolución muy compleja que trata de distintos temas políticos y de otro tema, en los cuales nosotros normalmente no nos metemos. Pero en los dos temas principales, que son la necesidad de terminar con la ocupación de los territorios palestinos y la necesidad de terminar con las violaciones de derechos humanos del pueblo palestino, en particular las que tienen que ver con discriminación y situaciones de vulneración generadas por prácticas israelíes en los territorios ocupados. Ambos temas son sumamente importantes para nosotros y por lo tanto le dimos la bienvenida a la resolución como un paso importante hacia la realización de los derechos del pueblo palestino que han sido negados desde 1947, cuando Naciones Unidas aprobó la partición del territorio palestino. Bien, la resolución no hay duda de que es importante, que marca un hito, pero ¿qué pasa si Israel no la acata? Que pareciera ser lo que va a suceder, ¿no? Por las rápidas ya declaraciones de sus autoridades. Bueno, esto tiene mucha relación con lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Si el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son obligatorias, en especial las que emanan del capítulo 7º de la Carta, hubiera actuado como debería haber actuado, no deberíamos depender de resoluciones no obligatorias de la Asamblea General para lograr conseguir los resultados que se necesitan conseguir, ¿no? Entonces, obviamente las resoluciones no son obligatorias. De todas maneras, todos los miembros de Naciones Unidas deberían cumplir de buena fe con las resoluciones que Naciones Unidas adopta, a pesar de que éstas no tengan legalmente el carácter de obligatorias, ¿no? Entonces, me parece a mí que la conjunción de dos temas, la decisión de la Corte Internacional de Justicia y la decisión política de la Asamblea General y de una amplia mayoría de los miembros de las Naciones Unidas en apoyo a finalmente reconocer al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación es
de suma importancia y ahora veremos qué pasa en los próximos meses con la aplicación de esta resolución. Como tú decías, Israel claramente no la va a querer cumplir, pero la resolución es mucho más compleja y no solo establece obligaciones, entre comillas, de Israel, sino que insta a todos los estados a no realizar ninguna medida o reconocimiento que perpetúe la ocupación israelí de los territorios palestinos. Entonces, si bien Israel o su principal auspiciante, Estados Unidos, no van a cumplir con la resolución, todo el resto de los miembros de Naciones Unidas, incluido Uruguay, deberían hacer lo posible por cumplir en lo que le corresponda con la resolución que ha aprobado la Asamblea General hace unos días. Y ahí profundicemos un instante, porque era justamente lo que tenía anotado para preguntarte a continuación, porque esta resolución también marca que los países, por ejemplo, que le venden armas a Israel, no le vendan más armas si sospecha que pudieran ser usadas contra Palestina. Y así con otros elementos que podrían marcar no un aislamiento y no un bloqueo a Israel, claramente, pero sí un poco de presión sobre los países para que le digan, mirá, estoy complicado, yo este tipo de relación comercial que estaba teniendo contigo, relación diplomática o lo que fuere, estoy ahora atado de mano, fíjate lo que salió en la resolución. Eso puede existir y puede colocar al gobierno israelí en una situación de tener que bajar los decibeles. Bueno, podría. Podría, claro. Esa parte de la resolución es algo sobre lo cual Amnistía ha trabajado mucho, porque nosotros tenemos una campaña por la cual demandamos a todos los países que suspendan el envío de armas a Israel debido a la confirmación de crímenes de guerra que han sido cometidos en el conflicto actual en Gaza. Entonces, de vuelta, hay muchos países, hay varios países. Ustedes habrán visto que el Reino Unido recientemente suspendió la transferencia de ciertas armas, no todas, algunas, al gobierno de Israel debido precisamente a la constatación de las violaciones que se estaban produciendo. Entonces, hay ya algunos países que están moviéndose en esa dirección. Entonces, esta parte de la resolución es sumamente importante y nos va a dar a nosotros también la posibilidad de seguir con nuestras tareas de incidencia para ver si de esa manera existe una presión hacia Israel y otros países para que finalmente la situación en el Medio Oriente, y en especial en los territorios palestinos, sea tratada con seriedad y no como ha sido hasta ahora. Álvaro, sabemos que tenemos pendiente lo de la posición de Uruguay y el análisis que te va a corresponder a vos y en esta mesa. Pero sobre esto que venimos hablando, ¿qué pensás? Y yo creo que es de vuelta, ¿no?, la demostración de que tenemos una organización con pocos dientes, con esta gran pregunta, ¿no?, si puede influir, pero es lo único que tenemos. Y no es menor, porque no hay otra alternativa, no hay otro lugar donde ir a quejarse. Entonces, ¿tiene que transformarse esta realidad? Sí. Pero necesitamos que siga existiendo para que haya al menos una caja de resonancia. Esto que vos intentabas indagar en la pregunta, ¿no? ¿Genera algún efecto? Siempre algún efecto genera, porque si no, no hubiera tanta resistencia para que las resoluciones se tomen. Entonces, necesitamos comprender que lo que nos está pasando es que los estados nacionales ya no logran atender lo que normalmente eran el conjunto de problemas de la sociedad. Nos acaba de pasar con la pandemia, nos pasa con los temas hasta del crimen organizado y el carácter transnacional que tiene, por ejemplo, el narcotráfico, nos pasa con el empleo, nos pasa con la concentración de la riqueza, nos pasa con las guerras. Entonces, está claro que es insuficiente el mecanismo que hoy tenemos y por eso este debate de transformarlo. Pero si no lo tendríamos, estaríamos peor. Y lo que hay que hacer es generar condiciones para utilizar los mecanismos que se van logrando, o por ejemplo esto que acaba de lograr
Amnistía Internacional y otra cantidad de organizaciones, de generar presiones para luego condicionar al menos a algunos países. Siempre hay que entender que además los países no son homogéneos. Al interior de los países, lo tenemos en Uruguay, hay transformaciones, hay presiones. Está pasando hoy adentro de Israel con respecto a la guerra. Entonces, necesitamos trabajar de una manera más transversal para que este tipo de resoluciones tenga más eficacia. Mientras tanto, se hace esta batalla por transformar a la organización. Pero esta batalla lleva mucho tiempo. Histórico es esto, estas desigualdades, sobre todo esta asimetría en la forma de tratar temas. Yo creo que lo que tenemos que entender, sobre todo aquí en Uruguay, es que esto vino para quedarse. Los problemas hoy tienen un carácter que no se resuelve en cada país. Tenemos una interdependencia que nos obliga a mirar esto que estamos escuchando ahora. No es un problema ajeno a nosotros, no es un problema de Palestina y de Israel o de Ucrania y Rusia para hablar de guerra. Son problemas que nos incumben como planeta y necesitamos entonces comprometernos. Tenemos que estar pensando qué hacen nuestros gobiernos cuando se sientan en estas decisiones, y yo creo que esa conexión es la que está faltando para que se asuma, así como lo hacemos al interior de nuestros países y generamos presión, movilizaciones, exigimos decisiones democráticas. Lo mismo tiene que pasar a nivel internacional, a pesar de que los temas parezcan lejanos. Y yo creo que esa toma de conciencia, por eso yo insisto tanto en no dejar solo en manos de los estados estas discusiones, de los gobiernos, sino asumirlas como sociedad. Por eso la importancia de estar discutiéndolo hoy, aquí de noche, en un programa aquí en Uruguay. Pomi, la última por hoy, agradeciéndole mucho su presencia. Para Amnistía Internacional, esto es un tema profundísimo, le pido brevedad en la respuesta para algo profundísimo y de lo más grave del mundo, sin exagerar de lo que está sucediendo hoy. Para Amnistía Internacional, ¿qué tipo de prácticas de guerra habría que parar ya? ¿Qué es lo más grave de lo que está pasando? En Palestina, bueno, es una pregunta difícil, como tú decías. Supongo que el tema de los ataques indiscriminados es un tema central. Porque como vieron recientemente en los ataques en Líbano, cuando una parte en un conflicto con la intención de atacar un objetivo militar o sin ella, ataca indiscriminadamente a la población civil, se produce el número de muertos y heridos que estamos viendo hoy no solo en Gaza, pero también en la ribera occidental y en Líbano. Entonces, me parece que el uso de la fuerza y sobre todo de explosivos en poblaciones urbanas, en zonas urbanas sobre todo, y los ataques indiscriminados son parte de las violaciones que habría que ponerle más atención, ¿no? Renzo, Pomi, muchas gracias por este rato. Sí. Profe, te quiero mandar un saludo de Fray Ventos, hincha del Real Hervido, y usted fue mi profesor. Así que un gustazo verlo ahí y saludo. Y para Uruguay, dígame si no es verdad que estamos en peligro más que por lo material, por lo líquido. Bueno, déjame decir que Karina me dio la posibilidad de mandar un saludo a mí también, y así que, bueno, aprovecho para mandarlo a Fray Ventos y a mis amigos que quizás me estén escuchando hoy. Abrazo, Pomi, muchísimas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Álvaro, antes de ir a la posición de Uruguay, que con eso vamos a cerrar, cuando se instala, vos que tenés amplia experiencia y has visto muchos conflictos, cuando se instala esta lógica en donde no importa la verdad, importa el discurso de uno y de otro para ganar una guerra, y la mentira es un arma de guerra. Y desde todos lados se victimizan, y cuando se dice, estás atacando civiles, no, es que ahí había terroristas, es culpa de los terroristas que se meten entre civiles, yo tengo que matar civiles, ¿qué voy a hacer? Ese tipo de discurso y de utilizar y manipular los hechos y la verdad como lógica de guerra, ¿cómo se supera? ¿Cómo se sale de una situación así? Y es muy difícil porque se dice que la primer víctima de una guerra es la verdad. Y lleva mucho tiempo luego, ha pasado en la historia, ¿no?, de las guerras, conocer cómo pasaron las cosas. Lo que hoy está ocurriendo, no solo en este caso, sino en otros, es que triunfan los sectores más extremos.
y queda en el medio la inmensa mayoría de la sociedad, en sectores políticos, en sectores sociales, en la población en general, porque se alimenta permanentemente una polarización y se fortalecen los sectores, repito, más radicales que no quieren una solución, y esa es la trampa. Claro. No les conviene una solución porque funcionan con la lógica del conflicto. Esto pasa en política también, ¿eh? Por eso es tan grave este fenómeno de la polarización hoy en política, porque hace que los extremos, que no tienen ningún interés en negociar, en dialogar, en llegar a consenso, sean los que se potencian. En la guerra es así, porque al final es un conflicto. Y el drama son las vidas humanas. Por eso la prioridad es parar la guerra. Parar la guerra. No hay otra prioridad. Todo lo demás es verso. Todo lo demás es estar de alguna manera acompañando una de las partes. La única forma de decir esto es una posición que sirve es cuando se para, cuando las posiciones... Por eso estas decisiones después pueden tener un montón de explicaciones por qué me abstuve, por qué voté para... Pero en el fondo, si no acumulan en detener el conflicto, están siendo cómplices de que siga habiendo muertos. Hablando de explicaciones, ¿cómo viste esta postura de abstención de Uruguay y qué explicación se le puede encontrar? Y tiene que ver con un cambio de postura histórica. Es muy claro que este gobierno ha hecho, en muchos sentidos de la política internacional, modificaciones no a periodos recientes, ¿eh? No es un problema solo con un sector político de alternancia, como puede ser en Uruguay el Frente Amplio. Es histórica la posición de Uruguay con respecto a este tipo de conflictos y más aún en relación a esa región del mundo que tiene un conflicto histórico, ¿no? Entonces, yo creo que hay un cambio. Lo tratan de formular de una manera en donde tenga explicaciones, pero yo creo que es evidente que tiene que ver con hacer opciones con respecto a relaciones privilegiadas. Está ahora en discusión también cambios de sedes. Van a decir, yo escuché recientemente al ministro de Relaciones Exteriores decir que no es una decisión de la diplomacia uruguaya tener una oficina en Jerusalén. Eso es un elemento clave que ha históricamente acompañado las posiciones con respecto al conflicto en Medio Oriente. Explicad brevemente la importancia simbólica y real de Jerusalén. Y tomar esa decisión significa darle a Israel un derecho sobre el territorio, que es lo que está históricamente en disputa. Por eso la discusión de Naciones Unidas, resolución de Naciones Unidas, acompañada por Uruguay de 2 estados. El reconocimiento de 2 estados. Uruguay fue pionero en esa posición, repito, durante décadas. Entonces, porque sería poner la pata sobre Jerusalén, sí, definitivamente por sí, parte de Israel. Bien. Sí, sí, reconociendo, digamos, la potestad de Israel sobre ese territorio. Entonces, esto lo ha tomado, para que tengan una idea, ¿no? Gobiernos como el de Trump, gobiernos como el de Bolsonaro, seguramente Milei. Es decir, hay claramente una asociación de, yo diría, involucrarse directamente en el conflicto y por el lado de Israel. Entonces, no estoy diciendo que Uruguay esté haciendo absolutamente eso, pero claramente ha ido perdiendo neutralidad y yo creo que a los efectos de lo que está hoy en juego, que es parar la guerra y por lo tanto parar las muertes, la posición de Uruguay no ha sido la correcta, ni la adecuada, ni la que históricamente ha tomado. Entonces, necesitamos que Uruguay no dude nunca y esté siempre del lado de los votantes de parar la guerra y parar sobre todo la violación de derechos humanos, que es el argumento más fuerte que tuvo esta resolución de los otros días, y la resolución de la Corte de la Haya, que es un organismo muy importante que tiene Naciones Unidas, de vuelta, con bastante dificultad para que luego se aplique, pero es lo que hoy tenemos y por lo tanto lo que después nos permite hacer campañas para poner en el banquillo de los acusados a los que no cumplen con esas resoluciones. Mañana te escucharemos con mucha atención en Sin Fronteras, entonces, para seguir con este y otros temas. Sí, vamos sobre todo porque necesitamos demostrar que es mentira que Uruguay, por ser un país chico, no puede pesar. Y no me quiero quedar solo con este último asunto vinculado a un conflicto. Todo lo que está en discusión en estos días en Naciones Unidas merecería que, por ejemplo, el presidente uruguayo, en vez de haber dudado en ir, porque ustedes saben, no iba a participar de la Asamblea General ni de la Cumbre del Futuro, decidió hacerlo porque lo tomó como un nuevo lugar para denunciar la situación de Venezuela, en una estrategia más bien, no sé, de platea, ¿no? Como de estar hablándole a la tribuna. Cuando en realidad uno se pregunta cuál es la posición de Uruguay sobre todos los temas que se discutieron. Porque podemos luego tener pocas expectativas, pero si no le exigimos a nuestros gobiernos, primero que generen discusiones nacionales, que tomen posición, que democraticen la discusión en el país para luego ir a estos organismos hablando en nombre de toda su sociedad.
Si no hacemos eso en cada país, después vamos a seguir frustrándonos. Uno se pregunta, ¿qué pasó en cada país para obligar a los gobernantes a que tuvieran posiciones, por lo menos para cobrarle luego lo que no hayan hecho o las posiciones que tuvieron? Yo creo que tenemos que tomar conciencia en un año electoral de que estas cuestiones no son ajenas, no es política exterior en el sentido antiguo. Nos involucran directamente. Entonces, ojalá tengamos un debate sobre estas cuestiones aquí en Uruguay para evitar que la política exterior vuelva, como en estos 5 años, a ser una política sin estrategia, una política improvisada, de aislamiento y sobre todo de intrascendencia o lo que es peor, de desprestigio. Porque hoy Uruguay está más desprestigiado y no porque no haya tenido peso. Este paisito chiquito estuvo 2 veces en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2 veces en la historia. En la década del 60 y en el último periodo participó como presidente del Consejo de Seguridad. Entonces se puede, se debería haber recurrido a una discusión democrática, a cabezas brillantes que tiene este país, que han hecho política internacional y que lamentablemente en este periodo se ha metido en un cajón la política internacional, dejándola en manos del presidente. Se dice a eso diplomacia presidencial. Bueno, así no fue. Gracias, Álvaro. A ustedes. Y hasta mañana en esta pantalla. Un abrazo. Sin Fronteras. ¿Cómo se lava la plata? ¿Cómo se lava en Uruguay? ¿Qué importancia tiene el problema y qué posibles soluciones? Ya seguimos. Continuamos con la letra chica y en esta segunda parte vamos a seguir profundizando en un tema en el que ya nos metimos el domingo pasado, que tiene que ver con Uruguay y el narcotráfico, Uruguay en la ruta del narcotráfico. Recuerden que hablábamos sobre el tema de los controles, sobre el vínculo del narcotráfico y la política, y en un momento también hablamos sobre el lavado de dinero, lavado de activos. Entonces, este libro, Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos en Uruguay, que salió este lunes, tiene todo que ver con eso, y para eso recibimos a 2 de sus coautores, a Gabriel Tenenbaum, bienvenido. Gracias por la invitación. Y también a Daniel Espinosa, bienvenido. Gracias por la invitación. El tercer coautor es Ricardo Gil Iribarne. Arranquemos por explicar un poco qué es el lavado de activos y también el para qué se lava el dinero. El lavado de activos, digamos, una delimitación media básica, sencilla, es la legitimación de ingresos o ganancias obtenidas en actividades económicas ilegales. Entonces, esa renta criminal tiene que introducirse, digamos, en el mercado de lo formal, en el sistema financiero formal, para poder utilizarse. Porque, claro, pasa por canales y por actores del orden de lo formal y lo normativo que trabajan con dinero obtenido en el marco de lo legal. Entonces, es una actividad principal, clave para cualquier tipo de mercado ilícito, organización criminal que quiera prosperar, digamos, en la economía criminal que esté desarrollando, ya sean drogas, trata, en fin, contrabando, lo que sea. Cuando estuvo acá hace poquito Jorge Díaz, que hablábamos sobre lo que pasó en Artigas con el caso de Karam, él dijo que si no se investiga dónde fue el dinero causado por un hecho de corrupción, ¿no? Pero que si ese dinero se transforma en un bien material como una casa, se considera lavado de activos. Eso es así. Claro, es muy importante. En ese caso hay como una, si se quiere, deuda hasta el momento, por lo menos, de no saber hacia dónde fue ese dinero. Con otros casos también sucede, ¿no? Hay muchos casos vinculados con corrupción o con drogas y sin embargo los casos de lavado de activos son mínimos. Fíjate que tenemos miles de personas al año que son privadas de libertad en el marco de la ley de estupefacientes y casi ninguna tiene investigaciones sobre lavado de activos. Claro, hay mucho que es, como Ricardo Gil le podría llamar, el chiquitaje. Pero una parte de eso no es chiquitaje. ¿Y dónde están las investigaciones sobre el lavado de activos en ese caso? Y una cosa que también quizás muchas veces vinculamos al lavado de activos directamente con el tema del narcotráfico y las drogas, pero hay otras áreas involucradas, ustedes lo mencionan en el libro, ¿no? Hay 33 delitos precedentes que se llaman delitos que la ganancia que originan se pueden, digamos, juzgar como lavado de activos. Entre otros, tráfico de armas, tráfico de órganos, hay delitos muy serios, proxenetismo, trata de personas. ¿Ustedes abordan justamente esos temas en los capítulos? Claro,
están. El tema es que todo este movimiento internacional, en algún momento del libro se cuenta cuándo empezó, en los años 90, con la guerra contra las drogas, y empezó por las drogas, empezó por el tema de estupefacientes. Y después se vio que es lo mismo, o sea, que para combatir esos delitos graves, esos otros delitos graves, también la forma idónea de combatirlos es sacarles los bienes. O sea, el delincuente delinque por dinero. La organización delictiva es más poderosa cuanto más dinero tenga. Más dinero lavado, como dice Gabriel, porque si el dinero no está lavado es fácilmente decomisable o ubicable por parte de las autoridades. Por lo tanto, se toman un trabajo, gastan dinero en lavar dinero. Porque también la magnitud del dinero que manejan es enorme, ¿no? Exacto, un poco eso lo hablábamos en el programa pasado, que a veces cuando hay incautaciones muy grandes de cocaína, quizás a nosotros nos impacta mucho la cifra que se maneja, pero para ellos es parte del asunto. Ese es uno de los grandes temas, porque hay mercados ilícitos muy pujantes. El del tráfico de drogas es un gran ejemplo de eso, el del contrabando es un gran ejemplo de eso. Nosotros en el libro lo decimos, ¿no? En 4 años, 2019 a 2022, 72 millones de dólares han sido decomisados por contrabando. Pero el contrabando sigue funcionando, el mercado del contrabando funciona y es muy próspero. Por lo tanto, si los 72 millones de dólares en esos 4 años no hicieron mella, imagínate el volumen que maneja el contrabando. Claro. Y así lo podemos pensar con un montón de delitos. Mercados pujantes que son detenidos porque se persiguen a sus principales líderes, o en general no son los principales líderes los detenidos, pero son se persiguen, claro. pero a lo que voy, se persiguen personas o se persiguen mercaderías, pero a fin de cuentas el ir por el lavado de activos es una manera que primero no es violenta, a priori no se arriesga a ninguna persona o funcionario del Estado, y además le das en el núcleo duro del asunto, porque son crímenes económicos, la finalidad es económica, pero como la finalidad es económica no es solamente la ganancia obtenida de la actividad, es lavada. Claro. Esa es la finalidad, es el ingreso, la renta criminal lavada. Eso es lo último, esa es la finalidad última, y hacia ahí hay que ir. Vamos a meternos en cómo esto también entra en lo que son las estrategias de seguridad o no de los diferentes gobiernos, pero antes de eso ustedes mencionan que este delito es un delito diferente. ¿Por qué lo consideran un delito diferente? Bueno, justamente porque no al cometerlo, o sea, no estás cometiendo un acto ilícito. En realidad, el lavado se realiza a través de actos lícitos. Vos decías, comprando una casa, un vehículo, abriendo una cuenta bancaria, haciendo una transferencia financiera. Entonces, tiene una dificultad adicional, ¿no? Yo no ando con un revólver y la policía me puede pescar, digamos, infraganti y determinar que estoy cometiendo un delito. Acá son transacciones comerciales, financieras, lícitas, y lo que es ilícito es el origen del dinero. Y por eso es que, al ser un delito diferente, es más difícil para las autoridades combatirlo y detectarlo. Y por lo tanto, se ha diseñado a nivel internacional un esquema diferente de combate. Y ese esquema diferente de combate incluye lo que se llaman los sujetos obligados, que son personas del sector privado que interactúan con la persona, el lavador, por ejemplo. Claro. Los bancos, los escribanos, los abogados, los contadores. Entonces, se le pone obligación a esos sujetos obligados porque son los que están en condiciones de poder detectar el origen ilícito del dinero. Una autoridad desde acá, desde un escritorio, no va a poder llegar al origen de cada una de las transacciones que se realizan. Entonces, es un delito diferente, con un esquema de combate diferente que traslada parte de la tarea del Estado a privados. Y ha sido muy discutido. Claro, antes de meternos también en cómo está la situación de Uruguay, este hecho de que sea un delito diferente hace que también se nos dificulta a nosotros percibir que, a pesar de que es un delito diferente, es un delito violento que está... O sea, que está muy vinculado a una violencia muy cruda, muy jorobada también. Totalmente. No solo los ciudadanos, sino el sistema político. No sé, me gustaría saber el la sistema opinión político, de ambas yo creo cosas. que hay otros condimentos ahí que Bien. podemos hablar. Arranquemos por nosotros los mortales. Yo creo que cuesta entenderlo porque es
a mí me gusta plantearlo como un mercado ilícito. Entonces ese mercado tiene una amplia división del trabajo donde hay distintos actores que tienen su papel. El lavado de activos tiene un papel, pero es como un papel medio invisible. Y esa es una complejidad que juega a favor de la impunidad. Primero es medio invisible porque no es que ocurre una rapiña en la calle y lo podemos ver, digamos, o puede ser captado por las cámaras. Esas cosas no pasan con el lavado. Entonces juega a favor de quien lo comete. Y por otra parte tiene como su complejidad y tecnicismos y está vinculado con personas de clase media, clase alta, bien educadas, de saco y corbata, etcétera, que no somos las personas o el tipo de figura social que nuestra imagen delictiva permite conectar. Hay una disociación simbólica entre la persona que comete delitos y todos los delitos de cuello blanco, entre los que están en el lavado de activos. Entonces, todo esto juega a favor de la impunidad y juega a favor de esta desigualdad a la hora de perseguir los delitos y de los reclamos de la ciudadanía, ¿no? Persigamos los delitos de las rapiñas, los homicidios, por supuesto, los hurtos, todo eso hay que perseguirlo, por supuesto, no estoy diciendo que no. Pero el lavado de activos, en esta división del trabajo, está conectado con homicidios que ocurren en un barrio. Está conectado con corrupción que puede ocurrir quizás en el puerto o en alguna otra institución del Estado. Todos están vinculados con el lavado de activos, porque el lavado es la última finalidad que permite que funcione esa maquinaria y esa división del trabajo. Y por lo tanto es fundamental, es clave. Entonces, la pregunta es, si es tan clave, ¿por qué no se está persiguiendo realmente eso? Ahí va, ¿cómo estamos entonces en nuestro país? Bueno, respecto a una este de las tema? preocupaciones que dio origen al libro es eso, como que con Gabriel, con Ricardo, percibimos que no hay una disociación entre el lavado y los crímenes, y el crimen organizado. ¿Ah? Entonces, como que se sigue en gran parte del público del país, se sigue pensando que es un delito de escritorio, de cuello blanco, que no está manchado de sangre. Y es al contrario, porque volvemos a lo que dijimos antes, es lo que mantiene vivas las grandes organizaciones, es lo que trabajan para eso. ¿Ah? Y si no enfocamos el combate a sacarle los bienes, no vamos a tener un éxito como el que tenemos que tener. O sea, no vamos a atacar integralmente el problema. Y no lo estamos atacando. Esa es una preocupación. Es decir, ¿por qué vamos a lo chico y no atacamos estas otras personas? Todas estas grandes comerciantes, empresarios, los facilitadores del lavado, muchos profesionales que colaboran en el lavado. Y nunca, acá contamos un montón de casos y esos profesionales muchas veces no han sido, digamos, sancionados adecuadamente. Claro. Ustedes, algo que mencionan también en el libro fue la presentación, ¿no?, de la Estrategia de Seguridad Integral en 2023 del gobierno, que lo que dicen ustedes es que se habla de seguridad, pero no incluyó ni un solo punto vinculado al lavado de activos. Esto va contrasentido a lo que ustedes están planteando. Sí, por supuesto. Ahora. Hay varias cosas a decir, yo creo, con respecto al sistema de partidos políticos, cómo se ha comportado con respecto a este tema. Si bien hay alguna diferencia, yo creo que en general nos encontramos como cierta tibieza a la hora de abordar esto. A veces uno, tengo que confesar algo, se siente guionista o algo así, ¿no? Porque en realidad a veces se encuentra algún tipo de propuesta o hay algún tipo de discurso para fortalecer los mecanismos de prevención y control del lavado de activos, pero lo tangible todavía no lo estamos viendo. Ni lo vemos en las propuestas, ni los vemos en la estrategia integral de seguridad ciudadana de este gobierno. Realmente no hay algo. De la importancia que nosotros concebimos este tema, no lo vemos todo como muy tibio. Y a la muestra se está la distribución de los recursos que hay con respecto a instituciones como la CENACLAF o la UIAF o la JUTEP, en fin, ¿no? Sí, los recursos son muy magros, por más que haya algún avance, pero siempre es muy tibio todo, muy tibio. Entonces, no hay tibieza cuando se tiene que generar algún operativo de saturación con la policía, pero en estos temas es todo como muy tibio. Y bueno, y ahí hay varias preguntas, ¿por qué? ¿No? Ahí hay varias preguntas, ¿por qué? Una de las vías, de los argumentos está, digamos, sustentado en la baja percepción de riesgo.
Hay un tema también de representación social de esto. Baja percepción de riesgo con respecto al lavado de activos. ¿Pero el sistema político? Bueno, sí, yo creo que en general quienes han gobernado han tenido más menos una baja percepción de riesgo con respecto a esto como un problema real. Ustedes mencionan diferentes etapas, ¿no? Lo que refiere a Uruguay, por ejemplo, lo que fue la dictadura, postdictadura, los 3 gobiernos progresistas, hay diferentes momentos y también diferentes respuestas de Uruguay hacia las presiones de otros países, por ejemplo, Brasil y Argentina, y también del contexto internacional. Sí, de organismos internacionales, Estados Unidos, ni que hablar, la OCDE, ¿no? Y en todos esos momentos Uruguay nunca terminó hay de... distintos momentos. Hay distintos momentos. A ver, durante el progresismo, por supuesto, hubo muchos cambios paulatinos, pero muchos cambios hacia el fortalecimiento. Pero bueno, llegaron hasta ahí, digamos. Tibio igual. No está todo, por ejemplo, en este libro, en Los protectores del capital, que junto también al lo que lo tenemos tenés. acá y se los voy a mostrar, si están interesados. Hay una parte que es como cómo se va construyendo, si se quiere, este esquema financiero, ¿no? Entonces, es muy claro en la dictadura y en los 90 cómo se construye, digamos, este Uruguay atractivo al capital internacional. Después viene final del gobierno de Jorge Valle y vienen los gobiernos frente amplistas y ahí se dan muchos cambios, pero se dan cambios también porque ocurrieron cosas a nivel internacional. Claro. Hay ¿no? presiones. Muy Y ahí importante. las presiones. Las presiones. El mundo cambió mucho en estos 20 años, desde que el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, empezó a presionar a los países para el cumplimiento. O sea que tampoco el escenario internacional permite hacerse el distraído con estos temas. Ahora, una cosa es que hay que hacer algo y otra es hacerla a la velocidad que tendrías que hacerlo, ¿no? Y eso es un poco la preocupación nuestra, que no lo estamos haciendo a la velocidad que tendríamos que hacerlo para que sea efectivo contra el crimen organizado. Nos vamos a meter en el tema de la LUC y nos vamos a meter en si en este último periodo, digamos, se avanzó o se retrocedió. Pero antes quiero volver un poco hacia la percepción de la ciudadanía y a ver si podemos terminar de comprender de alguna manera. ¿El lavado de activos nos afecta a todos entonces? Por supuesto, a todos. El Uruguay no está en un momento, digamos, que vive en otros países donde a partir de ciertos mercados ilícitos, como la extorsión o el tráfico de drogas, la trata, el tráfico de armas, están mellando las democracias, porque es lo que está pasando. Realmente hay fuerte preocupación sobre la legitimidad que tiene un régimen democrático para gestionar la seguridad. Lo vemos en El Salvador, lo vemos en Ecuador, lo vemos en otros países, en Honduras, México, Colombia. Todas esas discusiones están muy presentes. El tema es que el camino cada vez se hace más intenso, se radicalizan estos procesos. Nosotros todavía no estamos en un proceso, digamos, radicalizado, pero sí estamos en ese proceso de intensificación y lo estamos viendo. El tema es frenarlo a tiempo. Es una de las últimas preguntas que ustedes se hacen de alguna Tenemos que manera en el libro. te agrego una cosa además, o sea, además de la falta de percepción de riesgo, hay grupos de personas que de alguna manera... Hay lobby, ¿no? Hay lobby. Vamos a hablar sobre el lobby después de escuchar un poco al panel a ver qué tienen que decir sobre esto. Bien, comenzamos por Camilo. Camilo, sobre este tema. Y a mí se me viene instantáneamente a la mente cuestiones que habíamos charlado en otros programas previos, como por ejemplo leyes para esclarecer el financiamiento de los partidos políticos, sobre todo particularmente en cómo el lavado de activos trastoca a la democracia y a la calidad, digamos, de una democracia sana. Se me vienen varias preguntas que creo que por ahora no voy a hacer ninguna, pero sin duda me llama mucho la atención y me parece que es importante resaltar también el título del libro que estábamos mencionando recién, Protectores del Capital, ¿estoy bien, no? No, estaba hablando del otro yo, disculpen. Ahí está, Protectores del Capital. Sé que no es de lo que estábamos hablando recién, pero me parece particular hacer referencia a ese título, porque creo que al fin y al cabo una gran discusión que estamos dando y damos constantemente, hemos hablado varias veces en este programa de eso, es hasta qué punto nos estamos enfrentando a un enemigo que es público, que es conocido, que es el gran capital, y hasta qué punto estamos dispuestos a trastocar, digamos, la comodidad del derecho que actualmente tienen homologado a hacer negocios a pata ancha y sin escrúpulos en cuanto a lo legítimo y lo ilegítimo. No tengo mucho más para agregar, lo dejo como un tema para reflexionar. Me parece que está bueno plantearse quizá otros mecanismos de control para continuar fortaleciendo
procesos democráticos que hoy en día se ven dañados, damnificados. Karina. Bueno, para mí el lavado de activos en realidad lo único que viene a hacer en la vida de las personas pobres es a cubrir lo que el Estado no se está haciendo cargo. Porque si tuviéramos un Estado responsable, consecutivo con sus medidas, que atacara a la pobreza, no habría nadie prestándose para hacer carne de cañón de los grandes empresarios. Porque, sinceramente, da hasta risa ver las cantidades de dineros que manejan y le dan 2 años de prisión en la casa y los otros se roban una gallina y lo tienen que pagar en 5 años y 2 meses. ¿No? Entonces digo, es una cosa que no es de ahora y sobre todo ha estado potenciada por los discursos de que en Uruguay no pasa nada. ¿Por qué? Porque los instauran, quienes tienen acceso a los medios de comunicación, quienes tienen la posibilidad de blindar la opinión de la gente. Esas personas son las que nos hacen creer a los de a pie que está todo bien, claro que está todo bien, porque los bolsillos de ellos están llenos y a nosotros nos llevan para el matadero como carne picada. Entonces digo, no, hasta que el Estado realmente no se haga cargo de combatirlo, no solo de supervisarlo, y supervisarlo con 2 chauchas y un palito, ¿no? Porque donde salgas de Santa Lucía para allá no tenés ni juzgado especializado, no tenés ni gente que sepa lo que es el lavado de activos y tenés a los grandes terratenientes del pueblo, por ejemplo, 2,5 millones de pesos llevados a Hong Kong de vísceras de animal. ¿Y quién va a ir contra eso? Si son honorabilísimos. Gente que le da de trabajo al peón rural por 2 pesos y todavía si se queja lo cagan a cintazo. Entonces, dejemos el doble discurso, hablemos más con los territorios, salgamos del ombligo de Montevideo y empecemos a trabajar realmente con quienes son la materia prima de esto. Porque acá, a los que traen muertos, los que meten en las cárceles, no son los que viven en la Taona, no son los que se van a Ámsterdam a vivir, no son los que en 2 días consiguen un pasaporte para Dubái. Son al pobre pata en el suelo que no tiene para dónde disparar. Y perdona, Cari, quiero agregar una cosa. Me parece que también últimamente nos hemos enfrentado a un discurso que en campaña electoral vende mucho de el enemistarse con el de al lado, con la pata baja, con la cara visible del lavado de activos. Por ejemplo, cambiamos de tema, yo qué sé, bueno, hace un rato ponían el ejemplo de los 72 millones de dólares confiscados de contrabando. Generalmente se tiende a la visión corta, porque realmente es una visión corta, de enemistarse con el pobre trabajador que por no poder cumplir... Claro, el contrabandista que por cubrir necesidades básicas es el que carga el contrabando de una nación a otra. Pero ¿en qué momento estamos prestando atención y planteando soluciones integrales que apunten realmente a la causa del problema, que es en definitiva un negocio millonario cuyos líderes y cuyos cabecillas no aparecen nunca? Claro, y en realidad, ¿cuándo apretamos la tuerca? Antes se quejaban porque después de $5.000 tenías para ir a comprarte una casa, tenías que ir a un escribano o no sé qué cosa, rendir en qué ibas a gastar esos $5.000 y de dónde venían. Ahora le abrieron la portera no sé cuántos millones y nadie protesta. Nadie protesta. Y los que protestan tampoco le dan espacios para que puedan realmente sostenerlo en el tiempo. O los acallan. Entonces digo, es muy, muy complejo, no es de ahora, pero hasta que no destornillen a los que hacen más de 40 años que están lucrando con la vida de la gente pobre en los lugares de toma de decisión, esto va a ser pura cháchara. Volvemos a la mesa. Y aprovecho este pie que nos da Karina justamente para leer 2 cositas del libro que me parece que tienen bastante que ver. En una parte dicen, entre las 5.593 personas condenadas por alguno de los delitos comprendidos en la ley de estupefacientes entre los años 2020 y 2023, las personas condenadas por lavado de activos propiamente dicho pueden contarse con los dedos de las manos. Y luego en otra parte dicen, el hecho de que los débiles de poder sean quienes pueblan las cárceles, a pesar de que no son los que echan a andar la maquinaria del mercado ilícito de las drogas, permite consolidar la hipótesis de que en el fondo se protege cierta criminalidad. ¿Se consolida entonces esa hipótesis? Sí, digamos, nosotros presentamos vasta evidencia de que en esta conexión de división de trabajo, si quieren, delito de los débiles y delito de los poderosos, son los débiles los expuestos al gran riesgo de ser detenidos, además de ser asesinados o vivir el resto de sus vidas con algún tipo de herida, de secuela, de todo eso. Y en realidad quienes están en el marco del delito de los poderosos
son muy pocas veces detenidos, atrapados, ¿no? Entonces, esto da para pensar varias cosas, entre otras, las políticas de seguridad, hacia dónde se direccionan. También da para pensar el acceso a la justicia y esta idea de que todos somos iguales ante la ley es un poco ficticia, en tanto somos desiguales de por sí, nos enfrentamos de manera desigual a la ley. Entonces, ahí hay cosas, muchas cosas para trabajar. Si realmente se quiere desbaratar las organizaciones criminales, medianas y grandes, y realmente se quieren mitigar mercados ilícitos, la persecución del lavado de activos es un lugar sustantivo para eso. Y clave, vamos a hablar sobre el por qué no se hace. Espinosa, ¿quiere agregar algo antes de ir a tanda? No, quiero una aclaración con el tema de los protectores de capital y los vendedores de cuchillos, que son lo mismo. Son lo mismo. Son dos formas de designar a ese grupo que también se le podría llamar facilitadores, que son los que facilitan las sociedades, los mecanismos, para que el dinero no sea decomisado por las autoridades. O sea, es un grupo que está y ha estado desde hace muchos años, y a pesar de que se ha avanzado mucho, todavía no se ha replicado. Están activos y prestando sus servicios. Muy bien, hacemos una breve pausa y ya seguimos conversando. Ya venimos. Minutos faltan para las 10 y entramos en esta última parte de la letra chica, y quiero leerles dos frases que cuando uno abre el libro se las encuentra. Una dice: nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellas. Esto lo dijo Ignacio de Posadas, ministro de Economía entre el 92 y el 95, y otra frase es: no se puede juzgar al sistema financiero por sus eventuales patologías. ¿Cuántos cuchillos se han usado para cosas buenas y cuántos para degollar a un cristiano? Y no por eso vamos a comer el churrasco solo con tenedor. Esto lo dijo Luis Alberto Lacalle, expresidente de la República. Daniel, ¿por qué vendedores de cuchillos entonces? Bueno, justamente es un título que Gabriel se le ocurrió, lo sugirió y dijimos, es este el título, porque es representativo de un tipo de visión neutra con respecto a las actividades de lavado, ¿no? Yo vendo sociedades, yo no tengo por qué saber qué va a ser mi cliente. No quiero preguntar, en realidad. Es una visión de no quiero complicar el negocio, quiero que vengan los fondos y no quiero preguntar ¿de dónde? ¿De dónde? Y eso es justamente el combate de que los profesionales que interactúan con sus clientes tienen la obligación de conocer, y en la medida que exista un origen ilícito o una sospecha, denunciarlo a las autoridades, reportarlo a las autoridades. Ni siquiera es una denuncia formal. Y por eso volvemos a lo del delito diferente. ¿Por qué? Porque se requiere que los profesionales ayuden, porque es un delito diferente y las autoridades no están en condiciones de ver el origen ilícito si no están participando en la transacción. Y esto, los vendedores de cuchillos, los protectores de capital, los facilitadores, se le puede llamar cualquier nombre, son como una visión de que no deberían estar haciendo ese trabajo. ¿Y estos profesionales están obligados? De alguna manera. Sí, están obligados. Por supuesto. Esta frase fue anterior a... Son en los 90, pero igual la siguen usando. Bueno. Mira que hay otros que la siguen usando hasta el día de hoy. Sí. La frase tiene varias puntas, pero para mí hay una que es muy importante, que nos permite entender muchas cosas de las que hablamos antes. Estas personas se disocian de la comisión de un delito. Se disocian. Desde psicológicamente hasta porque no les conviene, por supuesto. Hay una cuestión de poder. Y ni qué hablar, hay una cuestión de poder. Pero ¿y de negocios? Hay un nicho laboral ahí que en los 70s y después en los 90s también se crea, y hay una defensa, una protección del negocio donde se desarrollaron,
que les ha ido muy bien y muchas veces vinculado con la política. Entonces hay como una suerte de aplicación de lo que a veces en la jerga llamamos una técnica de neutralización, neutralizar el crimen con base en un argumento que te permite disociarte de ese crimen, ¿no? Y bueno, este es el argumento, la metáfora del cuchillo que lo esgrimen los vendedores de cuchillos. Bien, ya la seguimos, ahora salimos de estudios un ratito. Exactamente, con Juan Pablo Rodríguez, como cada domingo, aportando desde el móvil otro ángulo para seguir analizando los temas. JP, buenas noches, ¿dónde andás? Buenas noches, Jorge, Maite. Desde luego saludo al panel, a los invitados en el día de hoy para seguir hablando de la economía del delito, que según la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, entre un 2,5 y un 5% del PBI mundial corresponde a esta economía de las ilegalidades, al lavado de activos. Por eso vamos a hablar con la representante nacional perteneciente al MPP, Betiana Díaz, quien nos va a comentar, bueno, cómo funciona el sistema político también y cómo se está trabajando en esta temática. Díaz, bienvenida, buenas noches. Bueno, el lavado de activos tiene un sentido, una pata política. A veces falta voluntad para controlar este tipo de maniobras. Bueno, en primer lugar decir que Uruguay viene haciendo algunos avances. Tenemos desde el 2017 en adelante normativa específica integral para el lavado de activos. Habíamos logrado, salir de esas zonas grises en las evaluaciones de riesgo que se hacen a nivel internacional. Y ahora estamos en un proceso de evaluación mutua, también esperando los resultados que también de alguna forma nos van a indicar cuál es la situación del Uruguay hoy, después de algunos cambios normativos que nosotros entendemos que han tenido impacto. Es una cuestión de voluntad política y de responsabilidad y ética política regular y tratar de tener las mayores medidas de prevención en el caso del lavado, que además es un tipo de delito que tiene toda una arquitectura, una ingeniería bastante particular, donde también hay parte de sectores profesionales que participan. También es cierto que no se habla mucho del daño que le hace a la sociedad. Las víctimas del delito de lavado y de la evasión, por ejemplo, somos toda la sociedad, porque en definitiva lo que estamos haciendo es viendo cómo el crimen organizado ingresa en el sistema financiero lo que son sus recaudaciones, y eso también afecta muchísimo lo que son las dinámicas en el territorio, en los barrios. El lavado de activos en realidad tiene que ver con dinero que ingresa de actividades ilegales, hay que recordar esto, ¿no? De trata, de narcotráfico. Entonces, ahí lo que nosotros fuimos haciendo como país fue generar un marco integral, que fue la Ley Integral de Lavado de Activos, donde hay algunos delitos precedentes. En este último periodo nosotros trabajamos con la perspectiva de poder ampliar, por ejemplo, algunas actividades de alto riesgo que en definitiva nunca llegaron al Parlamento como iniciativa del Poder Ejecutivo, era algo que nos venía planteando la Secretaría Antilavado. Y hay que decir también que en realidad se requiere una mayor coordinación interinstitucional entre los diferentes organismos que regulan todo lo que es la participación de estas actividades, el sistema financiero y también los actores políticos que tienen responsabilidad a la hora de controlar. Uno mira los diarios, las revistas, los informativos, y las cárceles están llenas de narcos, llenas de gente que de repente tiene actividades ilegales, pero no con personas que lavan dinero. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, desde que se tipificó el delito hasta el 2005 no hubo ningún preso en nuestro país. Aumentaron hasta el 2019 para un nuevo descenso de gente que va a la cárcel por lavar dinero. ¿Han bajado o se controla menos eso? ¿Qué ha pasado últimamente? Ahí lo que sucede es que en Uruguay hay muy poquitas condenas por lavado de activos, porque en general se condena por los delitos precedentes del lavado, no se avanza en las investigaciones luego. Y ese es un problema en las evaluaciones de riesgo que tiene nuestro país, ¿no? Sabemos que ahí se viene el tirón de orejas, porque requiere, por ejemplo, la Fiscalía Especializada. Nosotros hemos generado un marco de contralor que hay que fortalecer. Y también es cierto que hay algunas señales políticas y cambios normativos que de alguna forma reducen la
percepción de riesgo que hay para reportar operaciones sospechosas. Esto lo vimos de la pandemia en adelante, y además también se le ha dado facilidades a mucha gente para ingresar dinero en efectivo, ¿no? Los cambios normativos de la ley de urgente consideración, de poder hacer algunas transacciones, que es una forma de lavar el dinero, que hoy con la actualización de la unidad indexada está rozando los $150.000 en efectivo, es decir, que realmente eso entendemos que tuvo un impacto muy fuerte. Lo decía desde el primer momento la Secretaría de Servicios Financieros de la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, que esto había impactado en la percepción de riesgo, y bueno, esto hace que tengamos menos herramientas para perseguir. Lo que viene sucediendo es que vemos que no hay buena coordinación entre las diferentes instituciones que tienen que actuar aquí. Por eso, entre algunas de las propuestas está, por ejemplo, mejorar justamente el ecosistema en el que interactúan la JUTEP, la Secretaría Nacional Antilavado, la Fiscalía, y de alguna forma poder tener mejores resultados en la persecución y en la prevención de este delito. Justamente allí hablabas también de las entidades bancarias, y hace unos días nada más el Banco Central multó, por ejemplo, al Banco Santander por no colaborar con algunas prácticas por una investigación que hay en Fiscalía. También, o sea, el dinero que transita a través de los bancos previene del lavado. ¿Cómo se maneja esto también en el sistema político, en virtud que a veces dice, bueno, si se ponen determinadas trabas o determinados ítems a las inversiones se van? ¿Cómo podemos hacer para convivir las buenas prácticas económicas y bueno, y también combatir el lavado de activos? En realidad eso se hace con legislación, se hace con más controles. A veces no es una cuestión del marco normativo únicamente, sino de reforzar los controles. Hay que decir también que controlar el origen de los fondos es algo que tiene que hacer el sector financiero. Muchas veces el mayor riesgo está en el sector no financiero, ¿verdad? Pero es cierto también que el gran éxito es poder ingresarlo, por ejemplo, al sistema bancario, este dinero. Y por eso es que simplificar, por ejemplo, las diligencias que tengo que hacer para justificar el origen de los fondos, entendemos que es una medida contraproducente. Por eso sí también hay que rever el marco normativo que tenemos en Uruguay, y en definitiva también tener un sistema político y un poder ejecutivo que controle mucho más esta interacción, ¿no? Es decir, que no se quede conforme con una JUTEP, por ejemplo, que no controla enriquecimiento ilícito de jerarcas, que no tiene la capacidad de contralor que se necesita, una SENACLAF que en realidad, bueno, necesita fortalecimiento institucional porque tiene pocos funcionarios para hacer todas las tareas que tiene que hacer, y de hecho, para hacer algunas investigaciones o para cumplir con algunas tareas, sale hasta pedir dinero que no cuenta en su presupuesto, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿esto cómo se puede hacer? En virtud de que, digo, los policías, dialogando, preparando esta entrevista, hablando con algunos policías, dicen que la ley, o sea, prevé que de manera paralela se estudie el lavado de activos con, por ejemplo, cuando se va a hacer un allanamiento, porque si no, al otro día el dinero desaparece, las propiedades se venden. ¿Cómo está previsto poder hacer esto en el corto plazo? En el corto plazo nosotros lo que planteamos es una reorganización de todos estos actores institucionales. El Frente Amplio tiene particularmente propuesta la creación del Ministerio de Justicia. Esto también está orientado a la prevención y persecución del lavado de activos, justamente por lo que falta de coordinación interinstitucional para tener buenas prácticas para poder prevenir delitos de este tipo, para perseguir el crimen organizado y además también para garantizar el acceso a la justicia y mejorarlo, mejorar las investigaciones. Acá hay una cuestión de articulación entre organismos, hay una cuestión de recursos del Estado, materiales y humanos, que realmente hay que rever y que con urgencia tenemos que atender. Por eso lo que nosotros decimos es, en el corto plazo, bueno, tener una JUTEP que, por ejemplo, pueda ejecutar todo lo que tiene de presupuesto. Es decir, no puede ser que tengamos investigaciones que no se hacen o una JUTEP que dice no puedo investigar jerarcas, que en definitiva son los que generan el marco de controles o que tienen que implementar los controles, porque no tiene los suficientes recursos humanos cuando está devolviendo fondos, está subejecutando. Lo mismo nos pasa con la SENACLAF, es decir, con buenas intenciones
no podemos controlar. Entonces lo que tenemos que ver ahí es, en lugar de justificar, por ejemplo, por qué baja la percepción del riesgo para el reporte de operaciones sospechosas cuando aumentan algunas áreas de actividad, lo que hay que hacer es reforzar los controles y no discutir entre organismos, ¿no? Esto nosotros lo vivíamos en una polémica que teníamos, por ejemplo, instalada desde la Comisión Especial de Lavado de Activos del Parlamento Uruguayo, donde interpretábamos el informe de la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central y lo discutía la propia Secretaría Nacional Antilavado, diciendo que la ley de urgente consideración no había tenido un impacto en la percepción del riesgo. Entonces, creo que de esos debates hay que huir y lo que hay que hacer es reforzar los controles. Habíamos identificado algunas áreas de riesgo que se nos vinieron a plantear de modificar en el 2020 por parte del director de la Senaclaf, Chediak, pero que nunca llegaron. Por ejemplo, reforzar algunos controles en el sector de la construcción y además también en la venta de autos de alta gama, ¿no? Por tanto, lo que nosotros decimos es, lo que hay que tener es una coordinación interinstitucional para mejorar los controles. Es básicamente eso. A veces no requiere ni siquiera más recursos financieros o grandes cambios normativos. Lo que sí es urgente es desandar esto de el manejo de efectivo en tan altos montos y además también tener mejores procesos de investigación en lo que son los delitos precedentes del lavado de activos. Gracias por estas palabras para nosotros en esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Compañeros, volvemos con ustedes a estudio, siempre realizándole el seguimiento correspondiente a cada noticia y bueno, también en este sentido a las distintas cuestiones que surjan. Muchísimas gracias, Jota. Entonces, lo decía Betiana, pero ¿qué fue lo que pasó con las modificaciones normativas que implementó la LUC, por un lado? Y ¿se puede saber si ya tuvieron alguna consecuencia en referencia a este tema puntualmente? Decíamos que parte del éxito del combate al lavado depende de los sujetos obligados, de las personas del sector privado que interactúan con los clientes y reportan operaciones sospechosas. Los profesionales. Los profesionales y el sector financiero también. Parte, o sea, las medidas de la LUC, el aumento del umbral en el manejo efectivo y otra medida que no es tan famosa como esa, pero que es muy importante, que es la debida diligencia simplificada, que permite que un profesional del sector no financiero no pregunte sobre el origen del dinero si hay un banco interviniendo, asumiendo que el banco hace todo bien. Estábamos viendo que los bancos son sancionados, los bancos se equivocan, los bancos son también comprados algunos gerentes, o sea que no es una seguridad que el banco haga todo perfecto. Entonces, al rebajarle la obligación de debida diligencia a esos sectores profesionales, se ha rebajado a la mitad la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que la UIAF recibe de esos sectores. Porque el profesional dice, no, bueno, yo no tengo por qué. No tengo porque hay un banco y ya ni pregunto. O sea, comparando 2019 hubo una baja por la pandemia, pero 2019, 2023... están en la mitad los reportes de esos profesionales y que, por ejemplo, trabajan en un sector de alto riesgo como el sector inmobiliario. Y ese profesional, por ejemplo, si después hay algún problema, con esta normativa puede decir, había un banco involucrado, yo no tengo por qué ser responsable. La ley lo exoneró de reportar. O sea, en definitiva, fue un mensaje muy a favor del lobby de los profesionales. Ahí va. ¿Y qué tanto lobby hubo de los profesionales en la LUC y en Lo la que es creación interesante de es que por bajar algunas tareas que incomodaban, que eran nuevas, que había resistencias para adaptarse a nuevas tareas, se flexibilizaron las posibilidades para lavar dinero. O sea, por algunas tareas que las personas hacen en alguna transacción económica, son tareas laborales, digo, hay algún cambio en mi trabajo, yo me tengo que adaptar a esos cambios. No hay mucha más vuelta que dar, pero para, sacarle esas tareas se flexibilizó el sistema financiero y por lo tanto las formas para lavar dinero. Parece hasta ridículo, de película absurda, ¿no? Que por esa lobby o esa corporación para disminuir unas tareas
tengamos que estar en la situación en la que estamos. No es menor, porque de algo así como $4.500 el día anterior a la LUC, pasamos a algo así como $150.000 para realizar una transacción económica. Uno compra una linda casa, se compra un auto de alta gama. Son formas de lavar. Sin tener que dar ninguna explicación. Ninguna explicación. Para nuestros grupos domésticos más o menos organizados, $100.000 es una muy buena cifra. Un montón de plata. Es un montón de plata. Se compra un comercio, y otras cosas, ¿no? Entonces, estamos ante un grave problema, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ustedes tienen un capítulo donde hablan de eso justamente, ¿cuál es el vínculo entre el lavado y la trata de personas también? Porque ustedes justamente hablan de eso y de eso en Uruguay puntualmente. Y bueno, es un poco lo que decíamos antes, en realidad el lavado está vinculado a un amplio conjunto, un amplio repertorio de delitos, también los de trata, por supuesto también los de trata. Entonces nosotros abordamos uno de esos casos, ¿no? El caso de Las Palmeras. Yo no recuerdo si vos estuviste en esa época. Sí, claro. Cuente Daniel, entonces... Ha habido, que periódicamente ha habido casos de lavado vinculados a organizaciones que operan en Europa, en España, Italia, y llevan mujeres a prostituirse, y bueno, y el dinero vuelve para mantener la organización y para... Y ahí se tiene que legalizar de alguna manera, lavar. Claro, bueno, vuelve a través de transferencias, tratan de evitar el sistema bancario. Las mujeres a hacerlas, ¿no? Muchas veces. Y a veces o usan allegados, muchas veces allegados, tanto para enviar la transferencia desde Europa como para recibirla. No vienen todas a nombre del mismo. Hay un grupo grande de personas pertenecientes a la organización o allegadas que se prestan a cobrar esas transferencias para no llamar demasiado la atención con montos muy grandes. Pero es recurrente. Este caso de Las Palmeras lo tomamos porque era el que teníamos más a la vista, pero yo en los años que estuve en la Unidad de Información y Análisis Financiero trabajamos en varios del mismo tipo. Entonces es una tipología, y no solo en Uruguay, a nivel mundial es uno de los delitos que genera mayor cantidad de fondos ilícitos. ¿Y qué pasa con el fútbol, que también lo mencionan? Bueno, el fútbol es otro, campo para investigar, sobre todo ahora de que están las sociedades anónimas deportivas. Bueno, es algo que hay que dedicarle más atención, sobre todo por las institucionalidades, ¿no? Es una de las actividades económicas por donde se puede, de alguna manera, incorporar dinero proveniente de actividades ilegales. El fútbol, por ese lado hay una dimensión. También tenemos la dimensión de todo lo que pasó con el FIFA Gate, que el libro lo trata, ¿no? Que ahí hay sobornos, por ejemplo, ¿no? Derechos de televisión, grandes. Claro, porque al final el lavado, por ponerlo en otras esferas, corrupción, dádivas, las licitaciones por los derechos de televisación, de imagen, tanto de esas cuestiones, también se cuela el lavado, porque, si hay hay una licitación a un precio, pero hay dinero que se va por otro lado para justificar, ¿no? La compra de, darle los derechos a fulanito de tal. Bueno, ahí hay un tema que se hizo con ese dinero que va por los sobornos. Que en el lavallato es muy claro todo eso, ¿no? Y creo que es importante decir que Gabriel mencionaba el FIFA Gate. En Uruguay tuvimos a Figueredo, sí, ¿no? Claro. Es una parte que fue juzgado, pero después tuvo gran parte de las transacciones de todo el FIFA Gate, se realizaron a través de sociedades uruguayas, manejadas por estudios uruguayos. Y toda esa parte, lo decimos con dolor en el libro, no fue condenada, no se logró probar determinadas situaciones y no tuvieron condena en Uruguay. Y tuvimos un rol muy relevante en toda la distribución de fondos de las coimas de la Conmebol. Cuando JP abría el móvil, decía que, según cifras de la ONU, entre el 2,5 y el 5 del PBI mundial tiene que ver con lavado de activos. ¿Tenemos alguna idea de números en Uruguay? ¿Se puede? Porque es algo que ustedes también plantean en el libro que es un poco complicado de saber. Sí, arriesgábamos ahí. Hay un número ahí, pero lo pusimos con mucha prevención. O sea, en su momento se hizo, en el año 2017, un ejercicio
de estimación y hablamos de unos 900 millones de dólares por año, estimando por movimientos del sector financiero, no financiero, o sea, se hizo como ejercicio interno y circuló entre autoridades, no se publicó, tampoco se publicó lo que se estimaba que se lavaba en cada uno de los sectores económicos, porque era una estimación bastante precaria, podríamos decir. Pero era como una hipótesis de trabajo, es decir, ¿cuál es el monto de la amenaza? ¿Cuánto puede ser que se esté tratando de lavar en Uruguay? ¿No? Las cifras en estos casos hay que manejarlas con mucho recaudo. También la Organización de Naciones Unidas también. Sí, también. Porque los métodos utilizados para construir el dato son a partir de indicadores indirectos y nos enfrentamos con un grave problema siempre que tratamos de estimar estadísticamente un fenómeno criminal. Y lo resumo rápidamente de esta manera, y sobre todo para el lado de activos es más difícil aún por la complejidad que tiene. Y es que el crimen es un fenómeno que no se deja ver. Al no dejarse ver, uno tiene que utilizar indicadores indirectos para tratar de hacer ver una parte de eso. Pero la parte que se hace ver es sobre todo la que el Estado detecta. Y hay un conjunto de delitos que suceden que el Estado no detecta. Ese conjunto no sabemos cuánto es. Puede ser más, menos, puede ser muchísimo, puede ser poco. O sea que toda la torta del fenómeno delictivo no la conocemos. Entonces, cuando nos dicen, por poner ejemplos, que subieron o bajaron las denuncias de rapiñas o de hurtos, no somos capaces de saber si esa bajada se debe a que la policía actúa mejor o que se cometen menos rapiñas en el conjunto de lo no detectado. Por poner un ejemplo, ¿no? O porque bajan los delitos por ejemplo, de rapiñas, porque en realidad el actor racional ahora comete delitos de estupefacientes y sube por eso. No es porque haya menos personas cometiendo delitos. Hay un montón de cosas que en realidad no sabemos y no podemos captar. Son problemas que después repercuten en la cifra final de lo que divulguemos, ¿no? Claro. Gabriel Tenenbaum, Daniel Espinosa, muchísimas gracias a ambos por estar esta noche. Queda hecha la invitación entonces. La verdad que el libro está buenísimo, está a la mano para leerlo, así que bueno, vendedores de cuchillos lo pueden encontrar en todas las librerías. Jorge Temponi, nos vamos contigo. Muy bien, y despedimos al panel entonces. Karina Núñez, gracias y hasta el domingo que viene. Bueno, hasta el domingo que viene. Quiero contarles que en la película nuestra, Mala Reputación, se habla del caso de Jung y una de las cosas que dice el actor es: no, pero si a Juan es buenísimo, siempre colaboró con los del síndrome de Down, acá lo quiere todo el pueblo. Es más, cuando salieron de procesarlo, a la entrada de Jung lo esperó una caravana para acompañarlo hasta el centro de la ciudad. Camilo, para cerrar. Qué maravilla. Buenas noches a toda la teleaudiencia y bueno, nos vemos el domingo que viene. Yo considero que he aprendido mucho en este programa y que está bueno prestarle atención a estos temas, particularmente por la repercusión que tienen en el plano social. O sea, más allá de lo abstracto que pueda sonar y de las dificultades técnicas de tanta necesidad de legislar y de aplicar y de recursos y de reorganización institucional, esto tiene un impacto directo para con la vida en sociedad, particularmente por esa pata de los delitos precedentes, ¿no? A mayor flexibilización y mayor posibilidad de lavado de activos, mayor incidencia tienen después los delitos que afectan directamente a la sociedad, la trata de personas, el narcotráfico y todas sus derivaciones, ¿no? No son fenómenos aislados, sino interconectados, que a su vez generan cada vez escaladas de violencia que últimamente hemos visto en el Uruguay y que sin duda dañan mucho. Así que bueno, valoro mucho realmente que se ponga tanto foco en esto. Y el discurso aporofóbico de que se retiran las tarjetas de débito para cobrar los sueldos, que es una herramienta básica para la trazabilidad de dónde está ese dinero, con la excusa de que los pobres no sabemos usarla. Gracias a ambos. Nos reencontramos el domingo que viene. Maite Sarazuela, como siempre, hasta ahora me gusta contarte lo que se viene en Ideas Cruzadas. ¿Qué se viene en la pantalla de TV Ciudad? A ver, sorprendeme. Bueno, una hermosa charla de literatura con el profe Piñeirúa. Estarán los escritores Cecilia Ríos y Mario Delgado Aparaín, ya en la pantalla, no se lo pierdan. Muy bien, sigan y muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Que descansen.